Bueno, maestro, buenas tardes. Comenzamos comenzamos este segundo día haciendo una pequeña recapitulación del día de ayer, donde veíamos la necesidad de realizar búsquedas nosotros en cualquier actividad, y más en las actividades propias nosotros de la investigación. Toda investigación pues inicia con un objeto de estudio, con muchas preguntas, ¿no? con temas de repente todavía no muy bien focalizados. Todavía tenemos nosotros, creo yo, algunas ideas todavía como que encontradas sobre qué queremos hacer, sobre hacia dónde nos queremos dirigir. Entonces comentábamos el día de ayer que era necesario iniciar con esas pequeñas búsquedas que nos van a ayudar mucho a nosotros a poder esclarecer muchas de las dudas que tenemos, ya que el empezar a realizar búsquedas pues nos van a ayudar a conocer visiones de otros investigadores, visiones de otros autores, que nos ayudan en gran medida a nosotros a poder centralizar o focalizar nuestra temática, nuestro objeto en este caso. Veíamos ayer o platicábamos ayer sobre lo que era el inicio de las búsquedas y veíamos la necesidad de aplicar ese freno y decir primero, bueno, antes de empezar a buscar, primero me tengo que preguntar qué es lo que quiero buscar. Y fue por eso que se hizo la primera sugerencia sobre, primero, trabajar sobre o focalizados en lo que eran los tesauros, donde nosotros, con apoyo de ellos, podíamos encontrar otros descriptores, otras palabras clave para lo que eran nuestras búsquedas. Entonces comentábamos en la sesión de ayer que era necesario empezar a hacer unas primeras búsquedas, unos primeros momentos de búsquedas, para poder encontrar otras palabras o palabras relacionadas con mi temática. Les decía yo, vamos a hacer un ejercicio donde busquemos y vamos a encontrar cómo se les dice en otros términos a lo que yo estoy buscando, a lo que yo quiero encontrar. Encontramos también necesidades muy marcadas, como la maestra Yadira, donde teníamos que recurrir a tesauros específicos de la temática donde nosotros estábamos o queremos desenvolvernos o queremos trabajar, para encontrar algunos descriptores. Hicimos un pequeño recorrido por una o dos bases de datos para nosotros empezar a hacer esas primeras búsquedas que nos ayudan a encontrar esos documentos en los cuales nos vamos a apoyar en la construcción de nuestro documento. También veíamos lo que era el listado que se les proporcionó, un listado, no sé si tuvieron oportunidad de darle un pequeño vistazo a ese listado de tanto revistas como sitios, que son vastos, son algunos, se podría decir, para que ustedes puedan iniciar, tanto revistas en su mayoría como sitios pues, muy especializados, donde decíamos, dejábamos un poquito de lado el Google y nos vamos mejor a donde se encuentran las fuentes ya que fueron validadas y que ya están en sitios, en repositorios, en bases de datos ya muy controladas, ¿no? Que no puede llegar cualquier tipo de información a ese tipo de base de datos. Comentábamos también acerca del trabajo que se va a desarrollar, del ejercicio que se va a desarrollar durante este semestre, de aquí al mes de enero, donde se comentaba que se solicitaba o se iba a solicitar un documento que plasmara los resultados de nuestras búsquedas. Muy puntualmente el maestro Francisco nos decía, bueno, sería importante saber cómo va a estar organizado ese documento. Entonces ese documento se explica, creo yo, a detalle en esta siguiente presentación, donde vamos a ver herramientas. Platicamos que había herramientas para esto de la búsqueda, y la búsqueda no nada más es crear palabras clave, lo decía también ayer en la presentación, sino tenemos que saber qué herramientas utilizar y cómo utilizarlas. Por lo tanto, una de las herramientas sugeridas mucho en lo que es la educación a distancia o la educación semipresencial, cada uno de ustedes están en un programa que es presencial, pues recuerdan, es apoyado con la tecnología o con apoyo de tecnología. ¿Por qué? Porque de repente tenemos esos momentos o esos vacíos donde no nos vemos y están trabajando ustedes,
individualmente, entonces se les tiene que dotar de las herramientas necesarias para poder realizar sus actividades. Entonces, uno de esas propuestas a nivel no nada más nacional, sino a nivel internacional, es el uso de los mapas conceptuales en el apoyo de la elaboración de marcos teóricos y referenciales. Pero en sí, lo que es el mapa conceptual, nosotros lo conocemos donde se relacionan ideas, donde se relacionan conceptos, donde nosotros podemos plasmar en una hoja, en una impresión, podemos plasmar tal vez una serie de ideas que están relacionadas entre ellas, concatenadas entre ellas. Entonces, ¿cómo es como entra aquí lo que es la elaboración de un marco teórico gracias a los mapas conceptuales? Les comentábamos, es necesario que nosotros nos sentemos en un momento para trabajar y decir, ok, ¿cómo quiero que cómo van a estar organizadas mis búsquedas? Las búsquedas, ¿cómo las quiero organizar? ¿Qué es lo que quiero buscar? También se dio la presentación del día de ayer. ¿Dónde lo voy a buscar? ¿Qué voy a buscar? ¿Quién me lo puede ofrecer? Todas esas preguntas me tengo que hacer antes de empezar a hacer lo que es las búsquedas. Por lo tanto, una manera muy sencilla para yo estructurar mis ideas es mediante el uso de los mapas conceptuales. El mapa conceptual, donde conocemos, tiene elementos clave, donde son los conceptos, son aquellos que vienen dentro de tanto recuadros como óvalos. ¿Y cómo sabemos que son conceptos? Porque son palabras que vienen escritas con mayúsculas y las cuales están relacionadas entre ellas mediante un conector. ¿Cómo sabemos que es un conector? Porque viene escrito en minúsculas. Siempre que encontremos un mapa conceptual, ahí es donde nosotros nos damos cuenta de, o podemos nosotros advertir cuándo se refiere a un concepto, cuándo se refiere a un enlace, a un conector, que le llaman conectores. Entonces vamos a ver primero, de una manera muy general, los mapas conceptuales se pueden definir como que dicen los mapas conceptuales primero, ¿cuál es su utilidad de manera genérica, ¿no? Se utilizan para organizar y representar el conocimiento, más allá. De hecho, el uso de herramientas como CIMAP, como este mismo Prezi, son herramientas para organizar ideas, no para hacer presentaciones en sí. O sea, de hecho, es donde dice la diferencia entre el Prezi y la diferencia entre el PowerPoint. Que dice que el PowerPoint solamente yo muestro la información de cualquier temática, ¿no? Pero como utilizo un mapa conceptual, ya sea ahorita el muy socorrido Prezi, el CIMAP, o existen una infinidad, ¿no?, de aplicaciones, el Concept Draw, y existen muchas aplicaciones que me ayudan a hacer mapas conceptuales. Es donde viene el plus y donde dice, esto sirve para representar el conocimiento, para organizar el conocimiento, para yo expresar ideas que yo tengo sobre una temática, sobre alguna temática en general o una temática muy específica, que es donde nosotros vamos a entrar sobre temáticas ya muy específicas en la elaboración de este tipo de mapas. ¿Cómo son vistos estos mapas conceptuales? Son vistos como instrumentos. ¿Por qué? Porque me ayudan a organizar la información. Son las herramientas que nosotros vamos a poder tener, vamos a poder socorrernos de ese tipo de herramientas para poder organizar mi información. Es un recurso esquemático, porque todo mediante un vistazo yo puedo ver cómo está organizado aquello que yo quiero más adelante poder plasmar, ya sea en un texto, ya sea en una presentación, ya sea en alguna disertación. Pero eso me ayuda mucho en un primer paso. Cuando yo tengo ideas, digo, ahorita todos tal vez llegamos o tenemos todavía ideas muy confusas sobre cómo organizarlo, sobre qué quiero hacer, sobre hacia dónde me tengo que ir. Entonces esto ayuda mucho a que yo esquematice y yo pueda juntar toda esa información, todas las ideas que yo tengo por todos lados y poderlas hacer un todo y yo poder desarrollar más adelante, ahorita como lo vamos a ver en esta presentación. Es también presentado como una técnica o un método, ya que tiene diferentes pasos para elaborarse, lleva una secuencia de pasos, la elaboración de los mapas conceptuales, y lleva esos tres elementos básicos, que son tres elementos básicos donde dice lo que es los recuadros o los óvalos, las flechas, y dentro de las flechas lo que son las palabras clave, los conectores, donde le digo todo lo que va dentro de recuadros, si es concepto clave, se recomienda que vaya en mayúsculas, y siempre lo que viene enlazado a los dos óvalos o a los dos recuadros, se recomienda que vaya en minúsculas para que el que nos lea o quien nos lea después se dé cuenta que yo traté de decir
que estos eran mis conceptos, que estos son mis enlaces, y hay desde los mapas conceptuales muy sencillos hasta mapas conceptuales muy complejos. Es donde viene ahí la habilidad del que lo elabora, la habilidad del que lo desarrolla, de cómo darse a explicar en un solo documento. En ocasiones digo, es que es muy amplio, es muy vasto, ¿cómo le hago? Porque no me cabe en una hoja, son demasiadas las ideas que tengo. Bueno, pues lo que puedes hacer es estructurar tus ideas y hacerlas por conceptos, o por temáticas, o por partes, por fases, para hacer los cuadros, los mapas conceptuales más fáciles de leer, más fáciles de entender. Pero eso, más que ayuda al lector, es buscar cómo nos ayuda a nosotros, cómo nos ayuda a yo poder decir, ok, hasta aquí, esto es lo que quiero investigar y lo voy a investigar de esta manera o de tal o cual manera. Entonces es importante que lo vea yo como una técnica, y muy importante también es una estrategia de aprendizaje. Muchas veces se utiliza para aprender. ¿Por qué? Porque se explican conceptos, se explican metodologías, se explican técnicas, se explican, en el caso en este primer momento, este ejercicio que vamos a hacer, se explica el objeto de estudio, lo que es el objeto de estudio que yo ya tengo. Creo que ya lo tenemos, cada uno de ustedes lo tienen ya muy focalizado, entonces lo ayuda a explicar y me ayuda a sacarle todo el jugo a las búsquedas que yo voy a realizar. Porque de repente las búsquedas, si lo veíamos ayer, podía encontrar y podía perderme en un mar de cosas que yo encontraba. Ponía un concepto clave y me salían 500 documentos. ¿Okay? Entonces ahí es donde puedo empezar a perderme y decir cuál sí, cuál no, es que me gustan todos, es que tal vez me gustan todos, pero no todos los necesito. Entonces, mediante una estructuración de un mapa conceptual, yo puedo saber qué utilizar y qué no utilizar. Ahora dice, la función de los mapas conceptuales, ¿cuál es? Se consiste en ayudar a la comprensión de los conocimientos cuando alguien tiene que aprender y se desea relacionar con otros que ya posee. Eso también es importante. El elaborar un mapa conceptual me va a ayudar a comprender temática que yo necesito en ese momento, o que yo necesito aprender, pero también me ayuda a relacionar conceptos que yo ya tengo aprendidos, pero me ayuda a rescatarlos o a volverlos a traer y decir, es que yo esos conceptos ya los manejaba, ya los había estudiado, y me ayuda a poderlos hacer una recuperación de esos saberes que yo ya tenía o que estoy por desarrollar. Entonces es muy importante. Dice, asimismo, ayuda a organizar un cuerpo de ideas en la construcción de marcos teóricos y marcos conceptuales. Pues ustedes en un primer momento, para lo que es su protocolo, sí tienen que poner un pequeño vistazo a lo que es un poquito de marco conceptual, un poquito de antecedentes, un poquito de contexto. Entonces esto me ayuda mucho a lo que es la construcción tanto de su protocolo como la construcción, más adelante que les comentaba, la construcción esa de lo que es el llegar en la aproximación al estado del arte, a lo que es el marco teórico, a todo lo que tengo que desarrollar en un primer momento, que me exige mucha búsqueda y me exige mucha organización de las ideas. Entonces esto es una buena opción para poder organizar todas mis ideas que traigo en la cabeza, ¿no? Si la construcción de un marco teórico y conceptual implica un proceso crítico y creativo, involucra la identificación de una serie de técnicas que guardan entre sí relación teórica, que tienen que ser analizadas y argumentadas a partir de la revisión de la literatura y de la reflexión crítica del autor. Por lo tanto, es un proceso, al llamar proceso crítico y creativo, es que me va a llevar mucho, me va a llevar búsquedas, me va a llevar lecturas, me va a llevar a lo que es identificar, o saber identificar, como veíamos en la presentación de ayer. Porque ya que encontré la información, hay que analizarla y hay que sintetizarla. Entonces ese proceso se puede aligerar mediante el uso de los mapas conceptuales, y no el mapa conceptual como lo conocemos en ocasiones, el del cuadrito, así como viene muy cuadritos y flechas. Ahorita vamos a ver una propuesta muy interesante, y esa propuesta es la que ustedes van a llevar para lo que es la construcción de su documento, ese documento que les vamos a solicitar. Dice, pero también debe ser analizado y argumentado, dice, a partir de la revisión de la literatura y de una revisión crítica del autor. Entonces, ese es uno de los primeros pasos que llevamos. Ahora, ¿cuáles son los pasos para la elaboración de marcos teóricos, de mapas conceptuales
para la elaboración de que son los marcos teóricos y conceptuales. Son 5 pasos que se sugieren en la literatura. Algunos vienen abreviados, porque un paso lo podemos desgajar en varios subpasos o subfases, pero estos son los cinco importantes o los 5 principales. Primero, es trabajar sobre el constructo teórico que yo estoy analizando. Cada uno de ustedes, por lo que veíamos ayer, ya tienen un tema, un objeto definido cada uno de ustedes. Entonces ese sería el constructo que nosotros vamos a abordar. En segundo momento, podríamos elaborar un mapa conceptual teórico. Salud. Cada uno de ellos se va ahorita a ver a detalle. En un tercer momento, un mapa conceptual de evidencias. Cuarto momento, resultados de investigaciones. Y en el último momento, el mapa final donde agrupa todo lo anterior. Entonces, ahorita vemos un ejemplo. El ejemplo es, un alumno, un investigador, desea conocer sobre competencias. Entonces, ¿cómo se recomienda que el alumno o el investigador utilice estos 5 pasos en el estudio de la competencia? Ahorita todavía no está hablando de una problemática en sí, todavía no está hablando que tiene objetivos de investigación ni nada de eso. Él simplemente quiere conocer sobre el tema. Ustedes de igual manera, si cada uno de ustedes ya tiene definida, hablar de responsabilidad social, práctica educativa, competencias, cada uno de ellos, identidad docente, creo que era Ricardo, ¿no? Identidades. Entonces, todos estos conceptos, primero yo los tengo que abordar y los tengo que conocer, y a detalle, no nada más de una manera así por encimita, no, lo tengo que conocer a detalle, porque es el que le va a dar el sustento y las bases a toda mi investigación. Que a la hora de que yo pueda plantearme un problema, pueda plantearme objetivos, pueda plantearme la justificación y más allá, pueda analizar los resultados, yo necesito fundamentarme en alguien o sostenerme en alguien para poder yo, de una manera crítica, de una manera de reflexión, yo poder hacer una relación de mis hallazgos contra lo que dicen los modelos teóricos, con lo que dicen aquellas personas que ya pasaron o que ya estudiaron a profundidad o a fondo la temática que yo elegí. Entonces ese sería los pasos. Vamos a ver, es un investigador que quiere conocer sobre competencias. Entonces su primer paso es, él debe realizar una búsqueda exhaustiva de fuentes que definan al constructo. Es decir, hablando específicamente, educación inclusiva, el estigma de las matemáticas, práctica objetiva, lo que es responsabilidad social. Hablaba el maestro ayer, que hablaba de gestión, que hablaba de gestión. Entonces, ese es el tema, o ese es el constructo que yo quiero definir. Y lo dice, se debe hacer mediante citas textuales bajo el formato APA. Eso es lo que se recomienda. Y aquí viene el pequeño ejemplo. El constructo. Este estudiante quiere conocer las competencias parentales. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Se pone a investigar autores y hace citas textuales. Dice, por su parte, el autor ha analizado las competencias parentales o parentalidad en relación a las dinámicas violentas de la familia y lo pone en la cita textual. Entonces, de esta manera, yo puedo conocer cómo los autores definen práctica docente, cómo definen la inclusión, cómo definen la identidad, cómo definen la responsabilidad social universitaria, o sea, cómo los autores han definido al constructo que yo deseo desarrollar de aquí en adelante. Entonces, nosotros lo que podemos hacer, ahí viene la estructura del documento, como decía ayer mi maestro. ¿Cómo sería la estructura? ¿De qué manera? Ok, iniciaríamos con un primer momento, el número 1 romano, donde mediante citas que salen de nuestras búsquedas, vamos dándole lo que es definición a la temática que ustedes están utilizando, al objeto que ustedes están utilizando. Entonces es lo que tendríamos que buscar en un primer momento, hacer lo que son esas búsquedas y hacer un documento donde vengan cada una de esas definiciones y no quedarnos en limitativo a que bueno, la de este autor ya me gustó lo que dice y ahí me quedo. No, hay que comparar, hay que ver qué dicen otros autores, porque tal vez hay autores que se contraponen, debe de haber autores que se contraponen. Entonces, para que yo pueda definir y yo pueda decir, ok, yo me voy sobre esta corriente, yo me voy sobre estos teóricos, porque es el que me interesa a mí, es el que me gustó a mí.
Entonces, en un primer momento relacionamos lo que es, o en este primer momento vemos lo que es el constructo. ¿Mediante qué? Mediante citas o mediante referencias bibliográficas que me ayudarían mucho a organizarlo esto. Entonces, en primer momento, es el constructo mediante citas. Y luego ya una vez se pide ahí, dice, bueno, que estas citas se recomienda que ya tengan la estructura de APA, ¿no? Donde vemos el autor, vemos el año de la publicación y vemos que es una cita de más de 40 palabras, por lo tanto se pone fuera del texto y al último incluye la página donde se encuentra. Y luego viene un documento hilado, ¿no? Dice, por su parte, otros autores definen las competencias parentales como tal y tal y tal, y voy poniendo la ficha, lo que es toda la ficha, no la ficha o lo que es lo textual. Voy haciendo mi fichita ahí de resumen de lo que yo voy encontrando. Entonces, eso ayuda mucho en una parte a ustedes para que vayan definiendo su constructo, lo que ustedes van a investigar. No sé muy bien ese marcador. Sí, ahorita. Yo también creo. Entonces, ese sería el primer momento, maestros, que trabajaríamos nosotros. Entonces, es la primera parte. Ahorita yo voy para allá porque voy a ir escribiendo los puntos. Sería la primera parte. Dice, en una segunda parte, donde ya viene el mapa conceptual teórico primero. Recuerden que se refería a mapa conceptual teórico, mapa conceptual de evidencias, mapa conceptual de métodos. O sea, son varios mapas los que yo voy a ir elaborando. Entonces, enseguida se pide un mapa conceptual teórico, dice, mediante variables asociadas. ¿A qué se refiere a variables asociadas? Son aquellos descriptores que están asociados o que van de acuerdo a la temática que yo elegí. Por lo tanto, este mismo autor o este mismo investigador, recordando, en un primer momento, él define teóricamente lo que es competencias parentales. En el segundo momento dice, bueno, vamos a buscar aquellas palabras asociadas o aquellas variables asociadas a las competencias. ¿Qué variables conocemos asociadas a las competencias? Capacidades y habilidades. Y en un solo momento solamente incluye lo que son, ¿qué autores hablan sobre ello? ¿Qué autores hablan sobre competencias parentales? Pues ahí vienen Barudi, Cartier, Rodrigo, entre otros. ¿Quiénes hablan o quiénes ven a las competencias como capacidades? No, pues es el autor que es Barudi. ¿Quiénes ven a las competencias como habilidades? Pues también lo maneja de dos maneras, ¿no? Este autor. Ahora también, esas capacidades, ¿cómo pueden ser también relacionadas con otras variables? Con apego, con empatía, y luego las habilidades como modelos de crianza, como recursos de apoyo. Entonces yo hago en un segundo momento un mapa conceptual, un mapa tendría mucho, pero están todo bien. Un mapa donde veo o busco, trato de sacar una relación de variables, trato de buscar variables que estén asociadas a mi problema, que también se podría trabajar con lo que veíamos ayer que decíamos, bueno, palabras clave palabras clave o palabras asociadas a mi temática. Encontrábamos de repente gestión y luego venían otras palabras relacionadas. Son estas palabras asociadas, pero esto se puede ejemplificar de una mejor manera mediante un cuadro, un mapa conceptual donde dice cómo son vistas las competencias. Están vistas como capacidades y habilidades, y aparte estas mismas capacidades son vistas como otra manera. Y muy importante, lo incluyen ahí entre paréntesis, qué autores son los que hablan, porque de repente estoy en el trabajo y luego creo que autor hablaba sobre esto y no me acuerdo. Entonces le digo, es una manera sencilla de poder organizar lo que es las ideas primero muy generales que tengo. Ahorita de hecho todavía no se hace ninguna búsqueda. O sea, ahorita estoy solamente con este momento de organizar. ¿De dónde sale esto? Esto no se puede, se tienen que ir haciendo, por eso serán pasos, se tienen que ir haciendo en un orden. ¿Cómo voy a saber yo que estos autores hablan sobre competencias y que unos le dan tal vez un enfoque, otros le dan otro enfoque? De este primer momento o de este momento que estaba aquí,
es donde yo empiezo a decir, estos autores se van sobre este lado, estos autores se van sobre este otro lado, y luego variables asociadas. Ahí mismo cuando voy haciendo las búsquedas me voy dando cuenta cómo lo están viendo ellos, desde qué perspectiva, desde qué enfoque lo están viendo ellos. Entonces, al terminar esta búsqueda, es cuando me permite yo poder tener el primer mapa que me ayuda a ver qué otras variables están asociadas a la primera búsqueda que yo hice, o a la primera temática que yo elegí. En un tercer momento, se hace un mapa conceptual de las evidencias, es decir, hago un registro de los hallazgos que yo tuve. Registro de hallazgos. ¿Cómo se sugiere que se haga este registro de hallazgos? De esta manera. Donde yo digo, los autores que seguí encontrando en la parte de arriba, cómo están o cómo ven a las competencias parentales, cómo se dividen las competencias, o de qué manera están organizadas, o cómo pueden ser estudiadas, cómo pueden ser abordadas. Entonces, este cuadro, que es un cuadro, pero también es un mapa que me ayuda a organizar la información, me dice, bueno, el Departamento de Salud dice que los factores que componen a las competencias son todos estos. Estos autores dicen que deben de ser de esta manera los factores que componen a la competencia. Entonces, cada uno de ustedes ahorita ya nos tenemos que ir imaginando qué podríamos nosotros, de acuerdo a la temática que elegimos, cómo sería vista desde la visión de diferentes autores. En el punto anterior, ¿cuál es la diferencia entre el punto anterior a este? En el punto anterior solamente poníamos títulos, ¿no? Decíamos, este autor lo ve como capacidades, también lo puede ver como habilidades, pero ya en el siguiente recuadro estas capacidades ya están desarrolladas. Dice, las capacidades deben ser tales y tales y tales, las habilidades también listado. Entonces, esa sería la tercera parte del trabajo que se va a realizar durante todo este semestre. Son tres partes: primero el constructo, hasta ahorita, luego el mapa de variables asociadas. El mapa no se hace una sola vez, es hacerlo y deshacerlo, volverlo a hacer y hacerlo cuantas veces sean necesarios. Entonces, el tercer mapa, el tercer momento, es el mapa de evidencias. Es un mapa de evidencias donde yo plasmo ya un poquito más a detalle cómo es como los autores, el autor o los autores están analizando el concepto. Igual, se analiza desde una visión que yo realizo la búsqueda y veo cómo lo están tomando ellos, ya sea como de una manera, no sé, algo que habla de las competencias, como una habilidad, como una capacidad, como una destreza, no sé, ¿no? Hablando aquí específicamente de competencias, lo que tenemos nosotros que apoyarlos a ustedes, porque es ver cómo organizar esa información. Ustedes van a realizar búsquedas, pero nosotros tenemos que orientarlos sobre cómo organizarla, cómo organizar esos mapas. Y los mapas no se hacen de un día para otro, ¿no? Un mapa te puede llevar horas máquina bastantes, y no te gusta, y luego lo vuelves a hacer, y otra vez no te gusta, y hasta que queda el mapa final, ¿no? Y todavía el último lo vuelves a ver y como que no te convenció, siempre le quieres mejorar algo al mapa. Entonces, mediante este tipo de cuadros también se puede desmenuzar cómo están vistos, en este caso, las competencias de acuerdo a diferentes autores. Este sería el tercer momento. El cuarto momento es ayudarme en resultados de investigaciones, ya sean cuantitativas, ya sean cualitativas, ya sean mixtas. Resultados de investigaciones, es decir, en este caso el investigador hablaba sobre competencias. Entonces, ¿qué resultados han existido o se han dado sobre esta temática que aborda el autor? Por ejemplo, dice, este par de autores presenta una serie de conclusiones a partir de una investigación, y haces así como que estilo estado de arte, ¿no? Donde tú ves qué se ha investigado, cómo se investigó, y luego tú haces una finalizar con qué conclusiones tuvieron.
En ocasiones eso viene hasta en el mismo resumen de la tesis o del artículo de la ponencia. Viene, este documento trata sobre esto y me da una visión muy rápida. Los resúmenes son de 250 palabras, donde me doy cuenta qué fue lo que se encontró. Entonces, esto se recomienda que se haga también en especie de cuadro, donde yo digo, de este lado están mis resultados cualitativos, de investigaciones cualitativas, y de este lado, de investigaciones cuantitativas. Y eso también, ¿a qué me va a ayudar mucho a mí? Bueno, a saber de nuevo qué teóricos utilizaron, qué instrumentos utilizaron, aunque yo creo que algunos de ustedes ya vienen ahorita influenciados, ¿no? Y dice, yo quiero hacerlo cuanti, yo quiero hacerlo quali, yo quiero hacerlo mixto. Ok, pero aún así podemos ver la visión de otros autores o de otros grupos de investigación y ver ellos cómo actuaron, qué utilizaron de instrumentos, a qué resultados llegaron. Entonces es una búsqueda bastante exhaustiva este tipo de elaboración de mapas. Aquí dice, por su parte, en un estudio cuantitativo, igual se ve lo que son diferentes resultados de los estudios. En otro estudio se encontró también esto, o sea, a eso se refiere, a lo que es la búsqueda de investigaciones previas. Lo que está aquí los compañeros de Fares que... Es que Renzo es el que sabe, porque ahora yo no sé ni cómo hacerlo. Déjame. Porque si nos sentimos aquí, oigan, ¿qué pasó? No está conectado. Vamos a mandarle un mensaje a este jovenazo. Entonces, maestros, en este momento sería el cuarto momento, lo que es la búsqueda de investigaciones. El cuarto momento sería la búsqueda de resultados de otras investigaciones. Y también se plasman mediante cuadros o se pueden plasmar mediante mapas que me ayuden a saber cómo poder informar sobre resultados de investigaciones previas. Claro, investigaciones que tengan que ver con la temática que yo seleccioné. Entonces, es importante abordar tanto cuantitativas como cualitativas porque me ayudan mucho a conocer cómo utilizaron, qué instrumentos, qué técnicas, qué resultados obtuvieron. Es muy enriquecedor ese momento porque yo me doy cuenta cómo trabajaron en algo similar a lo mío, en alguna temática similar a la mía. También hasta me ayuda a saber en qué se toparon, ¿no? En qué se toparon, algún problema que encontraron. Encuentro muchísimos resultados, aunque rara vez nosotros ponemos en nuestras investigaciones a qué problema nos encontramos. Siempre ponemos el resultado nada más, los resultados buenos, ¿no? Pero no ponemos lo que son aquellos hallazgos o aquellos tropiezos que tuvimos dentro de la investigación. O sea, no lo ponemos. Y por último, en el quinto momento, que es el mapa final donde se muestran los resultados de las búsquedas, se recomienda o se sugiere mostrar la información de este tipo, donde yo digo, el constructo que yo quise abordar es de competencias parentales, donde se ha estudiado tanto de manera cualitativa como de manera cuantitativa. En los estudios cualitativos, las variables asociadas a este constructo son estas que están aquí. En los estudios cuantitativos, estas son las variables asociadas y qué métodos o instrumentos se utilizaron para abordar las competencias parentales
desde el punto de vista cualitativo como el cuantitativo. ¿Cuáles fueron aquellos métodos e instrumentos que se utilizaron? Entonces hago un cuadro donde yo puedo plasmar y ver de un solo vistazo cómo es abordado un tema, una temática en general, un objeto de estudio, cómo es abordado desde el tema a desarrollarse, sus estudios, sus variables y sus métodos. Es como que un resumen de los 4 puntos anteriores donde yo lo plasmo. Aquí está de una manera muy ilustrativa, pero bueno, el cuadro puede ser de una y mil maneras, ¿no? Como yo tenga la organización de las ideas. Entonces, para no agobiarnos tantos en tanto que se va haciendo, vamos trabajando sobre el primer momento, sobre el primer tema. ¿A qué se refiere este primer momento, este primer paso? A buscar información sobre mi temática, donde voy a ver responsabilidad universitaria, identidad, educación inclusiva, o sea, todas las temáticas, cómo son abordadas por los autores, cómo lo definen, cuáles son el concepto. Maestro, como recapitulando del tema. Sí. Los 5 pasos se refieren en el ejemplo, al mismo ejemplo. Sí. O sea, la investigación sobre el constructo y sus relaciones conceptuales asociadas. Sí. Hecho en el esquema mapa conceptual. En el segundo paso, investigar y luego hacer el mapa. Estamos hablando, investigo en estos materiales, luego traslado la abstracción, la traslado al mapa, al mapa conceptual. Luego, de ahí desdoblo un detallado, que es el punto 3, que sería eso de mapas de evidencia, mapas conceptuales de evidencias, que vendría siendo una especie de punteo sintético, un resumen de las ideas principales o cruzadas que tiene ese autor en esa categoría o en ese indicador, en ese concepto, ¿sí? Y otro autor y los autores que tengo. Eso me permite ver el panorama más amplio comparativamente de ver un solo autor, sino ya aprovecho para ver varios autores con sus derivaciones, por lo tanto me da una riqueza de por dónde se le ha entrado. Así es. Ok, con ese mismo material, esos 3 pasos que ya llevo, armo el número 4, que es resultados de investigación. A ver, ahí me perdí un poco. Sí. Quiere decir que aparte de estos documentos, busco otros como resultados de investigación, o estoy suponiendo que de aquí donde saqué la información son documentos de investigación. Debo suponer que son documentos de investigación, si lo encuentras, si no, nos tendríamos que dar otro segundo clavado a buscar otra oportunidad de buscar investigaciones relacionadas a mi objeto. Porque creo yo que surgen documentos que son informes de investigación en formato de tesis, en formato de artículo, en formato de ponencia. Sí. Pero luego surgen otros documentos que son desarrollos teóricos y que no tienen referencia empírica. Por lo tanto son conceptuales o conceptuosos, y de ahí uno toma riqueza porque van definiendo o caracterizando esos conceptos y esa teoría o teorías que están involucradas, pero no tienen relación empírica. Así es, que esos primeros que mencionan ustedes me ayudarían en los 3 primeros pasos. Los que son de investigación. Que son en los 3 primeros pasos donde solamente vienen conceptos, donde solamente vienen relaciones entre conceptos, nuevas variables, es decir, lo teórico, ¿no? Y es decir, como comenta usted, no tienen ellos no llegan hasta el momento empírico, hasta el momento donde hubo análisis de datos y trabajo de campo en sí. Entonces tendríamos que echarnos un segundo momento de clavadito a la red y decir, ok, voy a buscar informes de investigaciones, ponencias, que en muchas ocasiones es donde se muestran esos resultados, artículos. ¿Para qué? Para poder ayudarme en la 4ª fase, donde es ver qué resultados existen
de investigaciones similares a la que yo tengo. A lo que voy pues es que el cuarto paso es una amplificación de lo que esquemáticamente ya logré por acá. Eso implica que en este paquete de documentos a analizar tenga de los dos, Sí. los teóricos y los empíricos, por llamarles. Puedo llamarlo de esa manera. Sí. Sí. De modo que a lo mejor no abarco todo, o sí lo abarco, pero en esta parte del cuarto paso, donde dice resultados de investigación, necesariamente tengo que irme al punto de la investigación, porque estamos hablando de llegar a los niveles de frontera, de la discusión última o penúltima que se está haciendo sobre los temas. Sí, así es. Y en el último, bueno, el quinto paso, es tratar de organizar los 4 momentos en un solo mapa. En un solo mapa. Y eso les ayuda mucho en que, más a ustedes que a nosotros, o a veces en uno como asesor o como guía, ¿no? Les ayuda más a ustedes en un primer momento a organizar las ideas. O sea, les va a dar primero la claridad, en el primer punto, les va a dar la claridad de cómo se define su concepto, el concepto clave que ustedes tienen, o el constructo en sí mismo. Cómo lo define una persona, cómo lo define otra, cómo lo definen aquellos que había podido yo abordar. O sea, me da una claridad muy grande para poder yo tener las bases yo para poder seguir mi investigación. Recordando que ustedes ahorita todavía no tienen en sí un problema muy bien definido, todavía no tienen objetivos planteados, todavía no tienen una justificación de su investigación. Entonces esto me ayuda en este primer momento, esta búsqueda me ayuda a yo poder plantearme esos problemas, esos momentos de decir, ok, sobre este tema voy yo, y sobre este tema yo puedo abordar, yo puedo rascarle de aquí, puedo encontrar esta problemática, o quiero irme sobre estos objetivos para poderlos desarrollar durante el transcurso de toda la investigación. Entonces digo, este momento para no, ahorita se puede decir, sobresaturarnos tanto, que vamos en un primer momento a ver cómo definen los autores, cómo hacen la definición de los conceptos clave, de los conceptos que yo tengo de investigación. Y al ver yo también cómo hacen la definición esos autores, esos teóricos, cómo hacen la definición de mi concepto clave, ahí también me voy a dar cuenta qué variables utilizan asociadas a este concepto. Cuando yo me doy cuenta, por ejemplo, si yo busco la definición de competencia, luego me doy cuenta que dicen los teóricos, ¿no? Es el conjunto de habilidades, destrezas, capacidades que tengo yo para poder realizar un problema o un problema específico. Entonces me doy cuenta que el autor, aparte de competencia, tiene variables asociadas como son capacidad, habilidad, destreza. También habla ahí de todo lo que tengo yo, el cognitivo que yo puedo rescatar para poder realizar cierta tarea. Entonces ahí es donde me voy encontrando yo las variables asociadas, y eso me ayuda ya más adelante en lo que es la construcción de su marco teórico. Va a tener ya un piso firme para decir, ok, hice yo una pequeña pesquisa sobre lo que es mi concepto, qué variables asociadas tiene, cómo lo hablan, cómo lo platican, cómo lo dicen, cómo lo traducen, ¿no? Cómo le dan la definición a mi concepto. Por lo tanto, yo ya puedo iniciar, o ya puedo decir, yo sobre esto voy a trabajar mi marco teórico. Ahorita es una pequeña, así como que el primer ensayo, ¿no? El primer acercamiento a lo que es la temática que yo tengo. Cosa que ustedes tal vez ya tienen un camino avanzado cuando empezaron a hacer su proyecto en el propedéutico. Ya tuvimos un pequeño momento tal vez de buscar autores, de buscar conceptos, de hacer ese juego de búsquedas, pero aquí lo que se busca es un documento un poquito más estructurado, en esos 5 puntos, en esos 5 pasos, donde se haga evidente la búsqueda de información que ustedes tuvieron. Entonces digo, vamos a trabajar en este primer momento sobre lo que es la búsqueda de información en cuanto a este primer punto. Dice, realizar una búsqueda exhaustiva de fuentes que nos ayuden a definir el constructo. Ya cada uno de ustedes saben qué es lo que tienen que definir en un primer momento. Vamos a regresarnos un poquito más y vamos a ver su protocolo, su anteproyecto que presentaron al finalizar el propedéutico, sobre qué temática habla cada uno de ustedes, que creo que es la búsqueda que hicieron el día de ayer. Les decía yo, hagan la búsqueda sobre lo que ustedes van a investigar,
Ok, entonces decía, y yo hablo sobre la educación inclusiva. Ok, vamos a ver cómo lo define, no uno, sino dos, tres, todos los que puedas encontrar, por eso dice exhaustiva. O sea, darle una búsqueda y decir cómo lo define alguien. Y a veces yo puedo decir, encuentro cómo lo define alguien, y luego encuentro cómo lo definió otra persona, pero en realidad es la misma definición del primero que busqué. Entonces aquí la idea es buscar diferentes definiciones para enriquecer el trabajo, para poderlo de una manera, de una mejor manera para mí, para poder enriquecer mi marco teórico que más adelante yo voy a necesitar. Entonces vamos sobre este primer momento, maestros, a hacer este primer ejercicio de lo que es la búsqueda de definición o de definir de la definición de mi constructo. Es lo primero que sugerimos para esta sesión o para esta actividad de esta sesión. Ya ahí de esa primera, maestros, como efectivamente decía Ricardo, de ese primer momento donde yo voy a encontrar definiciones, ahí voy a encontrar, ahí van a salir, van a repente a saltar esas variables asociadas a lo que es mi definición central. Ahí lo vamos a ir encontrando poco a poco. También digo, no es un momento de que salgo, hago la primera búsqueda y va a salir todo. No, pues es bastante tiempo de estar frente a la computadora buscando la información. Entonces trabajamos sobre eso, maestros, por favor. Un primer acercamiento, un primer entre. Y conforme nos vayamos viendo, pues le vamos trabajando sobre los demás momentos. Y la estructura de todo eso es el documento que ustedes van a entregar. Sí, eso es. La pesquisa y la organización es como su documento va a quedar estructurado. El documento que se sugiere para finalizar el taller, el seminario, es ese documento donde se plasmen esos 5 puntos que se platican aquí. Entonces, decía ayer Francisco, no, vamos a ver un documento similar. Este documento donde se saca esta información, está el documento, si quieren se los facilito para que lo vean cómo lo estructuró el autor, donde dice número 1 romano, de hecho por eso hasta viene copiado o tomado de ahí, número 1 romano, constructo, y luego viene sus definiciones que encontró de los autores. Número 2, viene variables asociadas y mediante no nada más un cuadro, varios cuadros, dice, el autor maneja las competencias mediante estas variables y lo hace diferentes tipos de esquemas. Uno donde está la competencia en medio y en estilo estrella vienen todas las variables asociadas. Otro lo hace mediante lo que es, como lo vimos aquí, inicia primero la variable y luego cómo se va abriendo tipo árbol. O sea, lo hace de muchas maneras. Es una tesis doctoral donde va a definir esta persona, creo que es una colombiana, donde define las competencias y hace una definición muy exhaustiva y muy ilustrativa porque es a base de cuadros y de puros esquemas y es muy fácil de leer, o sea, más que estar leyendo texto plano, porque a veces es muy cansado. Ella complementa muy bien el texto y luego de repente le mete un cuadrito sinóptico, un mapa conceptual, y luego sigue la lectura y luego en ocasiones batallas para leer o para comprender cierto párrafo, pero abajo cuando te lo explica mediante un cuadro lo entiendes rápidamente. Entonces esto ayuda mucho a lo que es la definición primero de mis búsquedas, que es lo que voy a buscar, y luego a organizar mi documento. Entonces trabajamos sobre eso primero, por favor, en lo que veo que llegamos con los compañeros de Juárez.
lo que vemos en este ok, muy bien, maestro. ¿Sí está bien? Perfecto. Muy bien, gracias. Los compañeros de Juárez son René, Joaquín.
Salud. Gracias. ¿Qué vendría siendo el título? ¿Tú cómo lo vamos a poner el título? Ay, permítame. Adriana. Guillermo. Ya estoy conectado. Hola. No sé por qué no estoy conectado. O van empezando. No, si me escucha, maestro. Sergio. René, ¿si me escuchas? No escucho nada. Juan Carlos Huerta. Luis Alfonso.
fichas, vamos a ir elaborando. Ir elaborando fichas por un primer momento. Estamos haciendo fichas sobre el constructo, ¿verdad? ¿Así es? Ya me quedé. No, Pero buscando lo mismo. por la fichita, entonces, ¿No me escuchan? ¿No habían tenido problemas con los compañeros de Juárez? Es que no me escuchan. Creo que tienen que tener ellos apartados su micrófono. Ya le estoy escribiendo yo todo eso, pero me dicen que no me logro escuchar. ¿Anda? Se está grabando. De hecho, le pongo que mañana ya suben el video. Por eso no puedo comunicarse. No me regresó el mensaje. Que me tenía un compromiso con el colegio de ingenieros. Ya está en sesión. Quien estaba conectándose en las primeras sesiones fue Argelia, tenía mando la computadora. A lo mejor podría auxiliar en este momento. Ok, ahorita le llamado. ¿Sí trae el teléfono ahí? Sí, sí lo tengo. Hola, buenas tardes. Ya se comunicó Renzo. Ya está.